un tutorial del cortador del TM7. Voy a empezar hablando un poco de las partes del cortador y luego veremos cómo se utiliza y cómo se cambian los cabezales, que creo que es en lo que, sobre todo al poner los cabezales de la parte del cortador en espiral, creo que es cuanto más dudas tenéis, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone el cortador? Mira, el cortador se compone de esta pieza central, ¿vale? Que es lo que se coloca en el centro de las cuchillas del TM7 y es lo que hace que gire, ¿vale? Se compone de el recipiente donde va a ir cayendo todo lo que cortamos y esto lo ponemos justo dentro, ¿vale? Y sí que es importante que sepáis que, ¿veis esta ranura? Es decir, si yo lo saco hay una ranura ahí. Esa ranura siempre va colocada en la parte del asa, ¿vale? Luego lo vais a entender, ¿vale? ¿Qué más lleva? Lleva la cubierta, la tapa y lleva el disco de corte para rayar y laminar en función de cómo lo pongamos. Y luego lleva esto, que son otro cabezal de corte, que asimismo hace dos tipos de corte, ¿vale? Este cabezal de corte, el que está puesto, el verde, es el que hace los espaguetis de calabacín, ¿vale? Y el otro, que está dentro, el negro, ¿vale? Que además tiene un 1 grabado, este es el que hace, digamos, los tallarines, o bueno, a mí me gusta, creo que es más visual, explicaros estas patatas que venden en los mercados medievales que son como, pues es ese tipo de corte, ¿vale? Espagueti y tallarín, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, voy a explicaros no solo cómo cambiar los cabezales y vamos a hacer también algunos cortes de, digamos, los cortes más problemáticos o que más dudas os suelen suscitar, que es el modo laminar, ¿vale? Para cuando utilizamos modo laminar grueso o para cuando utilizamos modo laminar fino, según mi experiencia y mi gusto, ¿vale? En el modo rayar no voy a hacer nada porque creo que es muy básico, rayar más gordo, rayar más finito. Y luego sí que haremos los dos cortes el corte en espiral, el corte de un calabacín o de esos espaguetis de calabacín y el más ancho, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es acceder al modo laminar, que es lo que os voy a enseñar ahora. Me voy a la pantalla de modos donde está el prelavado, donde está la báscula, ¿vale? Y me voy hasta buscar el icono laminar. Perfecto. Vale, aquí me da dos opciones, laminar fino o laminar grueso, ¿vale? Además, aquí en mostrar sugerencias, si le dais, os va a explicar cómo se monta el cortador, ¿vale? Es decir, yo ya os he explicado que lleva primero el émbolo sujeto, ¿vale? Que esto no tiene otro misterio. Y que luego se pone el vaso o el recipiente con esta parte, este agujerito hacia vosotros, ¿vale? Ya está bien colocado. Vale, vamos con la colocación del disco. Cada parte del disco sirve para o bien laminar o bien rayar, ¿vale? Si accedemos aquí a las instrucciones, donde pone en las sugerencias, ¿vale? Perdón, sí que dice que insertes el disco con la cara 1, laminar hacia arriba, ¿vale? La cara 1, ¿vale? Que está grabada, laminar hacia arriba. ¿Qué significa? Que se pone así, ¿vale? Creo que a veces os confundís con eso, ¿vale? Luego, simplemente metemos y ya lo tenemos para el modo laminar. ¿Cuándo utilizamos laminar grueso y cuándo utilizamos laminar fino? Mirad, yo laminar grueso, por ejemplo, cuando voy a hacer batatas para hacerlas en la freidora de aire, o cuando voy a hacer patatas para una tortilla de patata, o cuando voy a hacer calabacines para hacerlos también en la freidora de aire. ¿Cuándo utilizo el fino? Pues mirad, el fino lo utilizo para por ejemplo, un carpaccio de calabacín, que lo hago en la freidora de aire muy bueno, o por ejemplo para hacer la tarta de manzana. Yo para las patatas no lo recomiendo porque creo que al final, ya sea donde las utilicéis, se queman, ¿vale? Entonces, importante a la hora de utilizar el modo laminar. También lo utilizo mucho, el modo grueso, ¿vale? Lo utilizo mucho para las fajitas y siempre utilizo el modo grueso, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el pimiento, que yo sé que es algo que utilizáis mucho, ¿vale? Entonces, por cierto, el prensador lo voy a utilizar el completo, ¿vale? Es decir, el completo me refiero, si luego os enseñaré cómo cambiarlo, son dos, pero yo lo voy a utilizar en modo completo, ¿vale? Vale, entonces, yo soy más, es decir, al final esto hay que encajarlo aquí en el bocal, ¿vale? Entonces, el corte que hagáis de cada alimento, eso es lo que os limita. ¿Por qué hay dos? Porque sí que es verdad que en cuanto más recto entre el ingrediente, más limpio es el corte, ¿vale? Entonces,
Importante que el pimiento, lo que vayáis a trocear, esté duro, esté bien, ¿vale? Si está fofo, está blandito, no va a cortar bien. Entonces, yo lo hago así, ¿vale? Le doy al play y hacia abajo. Entonces, os cuento, yo tengo la manía de que cada vez que hago un trozo para la máquina. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero a mí me parece que controlo más cómo coloco el ingrediente para que esté perfectamente perpendicular, ¿vale? Entonces, cuando hagáis esto, cuidado, porque si habéis puesto el grueso, el corte se cambia al fino, que es el primero que aparece, ¿vale? Y esto a mí la primera vez me costó darme cuenta hasta que me di cuenta de que se volvía al fino y que no lo estaba laminando en grueso, ¿vale? Lo doy otra vez al play, ¿vale? Y os enseño el corte cómo queda. El corte queda tal que así, ¿vale? Voy a esperar, es que estoy muy cerca de la cámara. Mirad, ¿vale? Tal que así. ¿Por qué no quedan más largos? Porque mi pimiento era pequeño, ¿vale? A ver. Mi pimiento era pequeño, ¿vale? Si mi pimiento es más grande en el sentido más largo, ¿vale? Se me van a hacer más cantidad, obviamente, ¿vale? Y también intentar, parece una tontería, pero acostumbraros a que los ingredientes que compréis, por ejemplo, este pimiento yo lo he cortado en 2, pero si hace falta lo hubiera cortado en cuartos, ¿vale? Y ahora voy a hacer una cebolla para que lo veáis. Igual, en el modo laminar, ¿vale? Ya lo tenemos. ¿Veis? Me cabe. Con la cebolla sí que me preocupa menos porque el corte es una cebolla laminada, no tiene más. Me voy al modo grueso otra vez y le doy al play. Fijaros, para la cebolla caramelizada que te pide Juliana, yo no recomiendo el modo fino, ¿vale? El laminar fino, porque creo que queda demasiado fino, ¿vale? Pero esos son gustos o manías. Mirad qué bien queda. En la cebolla se ve el corte más limpio, ¿vale? Se ve el corte mucho más limpio. Vale, pues voy a limpiar todo esto y vamos con... Bueno, antes voy a vaciar esto y vamos con el modo laminar para una batata. Tengo vaciado el vaso, el disco no lo cambio porque estamos utilizando el modo laminar, ¿vale? Y voy a utilizar el modo laminar. Yo también gasto el modo laminar cuando hago la tortilla de patatas, porque aunque la patata, yo lo que hago, como lo hago en la freidora de aire, que tenéis mi receta por ahí, ¿vale? Yo la patata la corto en cuartos a lo largo, ¿vale? Entonces cada cuarto lo meto ahí y utilizo el modo laminar gordo. Bueno, el modo laminar grueso, perdón. Vale, vamos allá. ¿Vale? Y le damos al play. Al principio lo empujo un poco con la mano, pero luego me ayuda el prensador, ¿vale? Lo que os he dicho, cuanto más perpendicular y más recto caiga, el corte más limpio es, ¿vale? Tal cual. Vale, pues hemos terminado con el modo laminar. Voy a cambiar, bueno, voy a hacerme espacio aquí y vamos con el corte en espiral, ¿vale? O los talleres de calabacín, como queráis. Lo que os voy a enseñar es cómo cambiar el disco de corte. Ahora mismo tenemos puesto el disco de laminar y rayar. Lo saco, ¿vale? Y tengo aquí el que voy a hacer, que es el que es el color verde que pone un 2, es el que hace los espaguetis tipo calabacín, que también podéis hacer, por ejemplo, patatas, ¿vale? Patatas así para hacer los nidos en la freidora de aire, muy guay. Entonces, el clavito se pone dentro de ahí, ¿vale? Y, importante, yo tengo estas dos piezas, tengo que hacerlas encajar aquí, ¿vale? Y de hecho ahora veréis que cuando lo hago, mirad por dentro, ¿vale? Por dentro se ve exacto, no sé si lo advertís, el círculo verde, ¿vale? ¿Veis que se ve el círculo verde? Es porque está perfectamente cuadrado, ¿vale? Y ahora ya ponemos el recipiente y vamos a cortar. Vale, en este caso vamos a utilizar el cortador en espiral, ¿vale? Y utilizamos el modo fino, ¿vale? Aquí sí que se ve muy claro visualmente. Y cogemos un calabacín. Mirad, yo he cogido este calabacín aparte, que es un poco más grueso de lo que me cabe en el bocal, para que veáis cómo se tiene que adaptar. Yo no puedo hacer un corte limpio, ¿vale? Lo que tengo que hacer es como redondearlo hasta darle la forma que me entra en el bocal. ¿Por qué no puedo hacer un corte limpio? Si yo hago un corte limpio, a la hora de hacer el corte en espiral, se va a cortar y no va a salir el corte limpio, ¿vale? Se os van a salir, en lugar de espaguetis, van a salir aritos cortitos, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, aquí sí que vamos a utilizar el prensador, pero le vamos a soltar la pieza de fuera. Y ahora os explico por qué. ¿Cómo se suelta la pieza? ¿Veis que aquí hay como una pestañita? Simplemente tengo que empujar con el dedo hacia adentro.
¿vale? Y sale. Y me voy a quedar con esta sola. Esta no, me quedo con esta. ¿Por qué? Porque tengo que clavar el calabacín aquí. Es súper importante para que... ahora no, pero cuando lo vaya a meter dentro, es súper importante, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se me mueva, para que cuando ya esté aquí dentro y yo tenga que empujar, el calabacín no se me mueva, ¿vale? Entonces le vamos a dar al play y yo con la mano, no me veis porque la cámara la pongo ahí un poco aquí arriba y ahora la cambio, ¿vale? Entonces, simplemente le doy al play, ¿vale? Y empujo y hacer fuerza, no pasa nada, ¿vale? Es preferible que venga un poco justo a que sobre, ¿vale? Lo tenemos. Y, ¿veis? El corte sale recto. Sale recto si el calabacín, que es más gordo, no le hacéis un tajo y ya, sino que intentáis como moldearlo. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Si no lo hacéis así es cuando el corte no sale entero. Mirad qué maravilla, ¿vale? Qué magia. Claro, cuanto más largo sea el calabacín, más, digamos, las tiras más largas son. Pero bueno, con una patata que sea más bien larguita, ¿vale? También sale muy bien. Vale, pues voy a vaciar esto y vamos con el corte en espiral, pero en modo grueso. Vamos a utilizar el modo cortar en espiral, pero en modo grueso, ¿vale? Tenemos puesto el disco de corte, el número 1, el que es de color negro. Y nada, simplemente metemos la patata, ¿vale? Le damos al play. Y bajamos y prensamos, ¿vale? No tiene otro misterio. Vale. Entonces, importante que la patata quepa por aquí y que esté dura. Lo mismo que os he dicho para otros tipos de corte, porque si está blanda no sale bien, ¿vale? Mirad, la magia. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os digo, que lo podéis poner en una brocheta, le dais con un poco de spray y o en la sartén o en la freidora de aire, donde queráis. ¿Vale? Entonces, espero que os haya servido. Guardaros el vídeo y así cuando tengáis dudas, pues tenéis un tutorial. Entonces, ahora ya que os he contado las partes del cortador, para qué sirve cada parte, los diferentes tipos de corte, ¿vale? Y os he enseñado a cambiar los cabezales, solo queda que experimentéis. Consejo mío, en Cookidoo tenéis un libro que se llama Cortador Plus, ¿vale? En donde hay recetas para practicar todos los cortes que tiene el cortador. Cogéroslo y empezar a practicar. Y luego ya, una vez lo tengáis controlados, pues os ponéis a hacer vuestros inventos. Yo muchas veces lo que hago es que corto varias cosas y las guardo ya cortadas para utilizar en los próximos días. Os pongo un ejemplo. Yo utilizo mucho el modo dorar de la TM7 para dorar cebolla y pimiento, porque eso lo tengo guardado y hay veces que para unas fajitas o para un acompañamiento lo tengo. Pues yo, si, por ejemplo, hoy voy a hacer tortilla de patata, utilizo el cortador para cortar la patata y también aprovecho y lamino cebolla y pimiento y me lo guardo en una bolsita. Y a lo mejor, como la patata además aguanta bien, aguanta mucho mejor que la patata a la hora de ponerse negra, a lo mejor aprovecho y también corto o lamino, depende de lo que quiera hacer, corto en espiral me refiero, o lamino, depende de lo que quiera hacer, batata. Si lo hacéis así, pues así solamente lo ensuciáis una vez y lo fregáis una vez. Poco más, espero que el tutorial os haya servido, que os lo guardéis y así cuando tengáis dudas tenéis el tutorial. Y si no, ya sabéis que me tenéis a mí para que necesitéis. Chao.